No, pero ya vamos a llegar. El asunto es así. En un momento, Susana Biau está con el cadete, y yo no sé si el cadete directamente le muestra o si le menciona. A juzgar por la nota que ella es la última nota que ella hace antes de morir. Ella dice, cuenta un pedazo de un discurso, dice: algún día se sabrá quién hizo este discurso para Agosti. Es el discurso cuando Agosti pasa, se va y entra Grafinia. Por el contenido, además de ese párrafo que menciona Susana Biau, que dice así, dice: hemos vencido con las armas, mostremos también que nuestras almas no se han contaminado por la pestilencia que debimos limpiar. Y ella le atribuye esto obviamente al perro, pero no lo nombra porque ella se lamentó, y esto hay gente que conoce esa historia, yo la conocí también a Susana, de no haberle pedido en su momento al cadete la información, y después cuando el cadete se muere, ella ya no lo consigue. Yo creo que el cadete no se la dio tampoco en ese momento, porque en aquel momento todavía el cadete necesitaba de Berbisky, porque él estaba luchando todavía antes de morir, hasta el último momento, para recuperar aerolíneas argentinas. Y como Berbisky en página 12 tenía chance de escribir, yo creo que en ese momento él prefirió parar eso. Por otra parte, hay una cosa que hay que decirlo, y que el cadete, por supuesto, siendo un militar, lo sabe más que nadie. Vos fíjate lo que pasó a Beris por deschavar a un servicio. Es decir, nunca un oficial va a deschavar a un tipo que trabaja para ellos. Punto. Bueno, la cuestión que... después de eso encuentra en realidad un manuscrito de 32 páginas o 33 páginas. 34, perdón. ¿Qué tenía, Pedro? Es el manuscrito de Horacio Berbisky. Bueno, a ver, la comprobación no la hice yo, la hicieron peritos. Yo descubro acá están dos peritajes hechos por son peritos un perito oficial y otro de la corte. Sí. Okay. Yo por ahí quiero hacer si no les importa, ustedes me dicen los tiempos. Pero no nos vayamos del tema. Esas 34 páginas, ¿qué tenían? Esas 34 páginas son una parte sustancial del discurso que el brigadier Grafinia lee en Jujuy el 10 de agosto de 1979 en ocasión del Día de la Fuerza Aérea Argentina, de las cuales 34 páginas están escritas de puño y letra, según dice... Sí, no todo el discurso que propone Berbisky es el que después se utiliza, viste, como siempre... Él aporta al discurso. Pero hay una parte que él pone, que me parece que lo vieron demasiado de derecha y no lo quisieron publicar, que es interesante contar, que dice así: estamos unidos en sociedad por las grandes coincidencias del amor a Dios, a la patria, a la libertad, a la propiedad, a la justicia, a la paz, al derecho y al orden, que son los grandes valores aglutinantes cuyo culto permitirá que se mantenga indestructible la unidad de nuestra patria, de nuestros hogares y de nuestras familias, todavía no afectadas, acá hay una corrección de Guiraldes que pone afortunadamente, en sus partes vitales por el cáncer de la disolución totalitaria que las Fuerzas Armadas hemos venido a extirpar. Firmado Horacio Berbisky, 10 de agosto del 79. Impresionante, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Mentiras en cadena. A papá no lo sacan tuve varios familiares que se tuvieron que exiliar, pero de apellido Holmberg, por la revolución del 51. Mi padre lo dieron de baja de la Fuerza Aérea en el 51 porque se fue a quejar porque le habían hecho un descuento para un ramo de flores para Evita. Y dijo: yo hago los regalos a quien yo quiero. Pero curiosamente lo reincorporan en el 55 y rápidamente no se entiende con la línea, digamos, más gorila. Mi padre está muy lejos de ser un gorila, todo lo contrario. Y entonces pide su retiro efectivo. ¿Y eso en qué año fue? 1955. Lo reincorporan, lo habían dado de baja como vicecomodoro, lo reincorporan como comodoro y él se va como... Pero él después hace manifestaciones políticas, por ejemplo, en favor de Onganía, contra Ilia. Pero sí, mi padre fue uno de los del equipo periodístico que contribuyó a derrocar Ilía junto con Timerman, Berbisky, etcétera. Gambini la llama confirmado la nave insignia. Acá te acabo de mostrar, Ismael, la tapa del confirmado número 17 de 26 de agosto del 65. O sea, a ver, en esa época las revoluciones se anunciaban por... Sí, porque esto, mira, es de agosto... Contar la tapa, lo que dice. No, espera. 26 de agosto del año 65. O sea, Ilia de presidente. Entonces, confirmado, le hace una entrevista. A Guiraldes. Sí.
hay una ola cada vez más intensa de rumores sobre la posibilidad de un golpe militar. Sin embargo, el gobierno está convencido de que el único que podría dar el golpe, el general Onganía, no va a darlo. ¿Coincide con esa opinión? Le pregunta confirmado a Guiraldes. Y Guiraldes desarrolla todo diciendo... El título. Por eso, se llama La Revolución que dice, no, el título de la etapa es la Revolución que anuncia el hombre que tiene que dar el golpe. Lo anticipó, digamos. Sí, se lo anticipó, por eso se llama La Revolución, o sea, el golpe en realidad, porque era la Revolución Argentina, ¿se acuerda que se había puesto Onganía? Entonces dice La Revolución que anuncia Guiraldes. Isma, ¿de cuánto es esa nota? Esto es agosto del 65 y el golpe fue el junio del 66. Sí. Esa revista fue hecha con la exclusiva finalidad de derrocar al gobierno de Iría. Sí, claro. Y el Berbisky fue jefe de redacción. Cualquiera que maneje una revista sabe que jefe o secretario de redacción son los que manejan la línea política de una revista. El director de Confirmado... No, bueno, era Timerman. El director de Confirmado era Jacobo Timerman, y en la redacción figura Horacio Berbisky. Acá. Para el momento del golpe, Horacio ya había ascendido a jefe de redacción. Yo quiero decir algo. Mi padre entró en el colegio militar a los 15 años, en 1932, y nació gaucho. Y se hizo militar y fue militar hasta el último día y tuvo honores militares en su entierro, no solo de la Fuerza Aérea, sino de los granaderos. Nosotros estamos en el momento en que el granadero que lo custodiaba papá en su cajón se sacó del pecho su escudo de granadero y se lo puso en el pecho a papá y cerraron. Entonces, mi padre no tiene una sola contradicción en esto. Él pertenecía a la milicia y fue fiel a la milicia del primer día desde que entró al colegio militar hasta que se murió el 18 de septiembre de 2003. Su posición respecto de los derechos de las personas que estaban eventualmente detenidas en un operativo militar, etcétera, son absolutamente claras. Y de hecho, que haya salvado a dos personas que salvó, un arpiano y su hermana, personas muy queridas, que era afiliada al Partido Comunista y los hizo salir de la Argentina, el chico lo salvó siguiéndole la pista. Perdón, tenemos las cartas donde está la correspondencia con Arguindegui, porque el perro decía no se podía salvar a nadie, él no podía salvar a nadie. Mentira, podía salvar. Sí, tenía ese poder. No era cualquier tipo. La chica esta lo llamaba papá su padre adoptivo. De hecho, le salvó la vida. Yo no tengo contacto con ellos, no los voy a nombrar de ninguna manera porque están haciendo una vida normal con sus familias. Y después la otra prueba que se podía salvar es que Berbisky está vivo. Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que tu papá salvó a Berbisky? No sé, a ver, sacá vos la conclusión, o sea... La única pregunta que uno se debe hacer, que me hago yo, y la hago con... Realmente me hago la pregunta. Siendo tan sinuosa como es la historia de la guerrilla y los servicios, puede ser cualquier cosa. Puede ser que Berbisky haya sido servicio antes y que haya estado infiltrado. Puede ser que lo haya sido después. O sea, no le extrañaría a nadie. El otro día recordábamos el libro, hay un libro del capitán Imas que se llama La Zeta Argentina, Zeta por la película de Costa Gabras, hablando del asesinato de Aramburu. Y hay una vieja teoría que dice que en realidad a Aramburu lo mata el ejército y se lo da a los montoneros para que se hagan cargo. Y hay en esos meses constancia de la entrada de Firmenich a Casa de Gobierno. En ese momento, o sea... Era todo raro, pero no es la única historia, por otra parte. Jaureche, yo no quiero adelantar demasiado el libro, que ya estamos haciendo un sacrilegio con lo que estamos haciendo, pero estamos en eso. Pero con Dios y con el diablo es una, y después una que me dio Jorge, que no se lo voy a decir. Pero quiero decir que hay un montón de evidencias, digamos, que el perro siempre estuvo atrás de un golpe. De un modo o de otro, porque del mismo modo que estuvo con el golpe contra Iría, de alguna manera la posición que él tuvo cuando él era montonero era justamente la más recalcitrante contra Perón, la que quería que se rompa todo, que se parta todo, que era una forma... El 75. Sí, él era realmente de los que quería romper directamente con Perón, tenía una posición terrible, odiaba a Mujica, todo, digamos, no era... Vos decís que era entonces, lo hacía bueno, es una forma, no sé cómo lo hacía. La pregunta que se hacen es muy sencilla. Alcanzaría, si vos fuiste una persona que estuviste involucrado con un montón de hechos de violencia contra los militares, como segundo jefe de inteligencia, después de que alguien entrega a la Meliboski y queda Walsh como jefe de Montonero y él va como subjefe de inteligencia y va como subjefe, teniendo todo ese antecedente, por escribir 2 discursos y 3 libritos, ¿te van a perdonar la vida? ¿Alcanza con eso? Hay dos respuestas para eso.
o hiciste algo más o eras de ellos. Yo no encuentro otra, pero son preguntas, pues no tengo respuesta. Ahora, yo estuve leyendo lo que escribió, me lo mostró Gabriel. Yo te digo una cosa, es imposible que una persona que tenga una concepción ideológica de izquierda, cosa por el estilo, pueda tener estómago para escribir eso. Si la letra esa es, como dicen los peritos de Berbisky, 2 peritos, te digo, lees y no podés creer las cosas que dice desde el punto de vista político, ideológico, lo que él escribió, que después leía Guiraldes o leía otro militar. Pedro. Sí, para no perdernos cosas que yo considero también importantes, a mí yo la pregunta que le hice en el 2009 a Horacio vía Perfil y Noticias es: vos sos el presidente del CELS. Claro. ¿No? Es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que hace más complicado claro, todo. Y después, no que sea periodista. Estamos hablando del presidente del CELS. Y después otro tema, que es que se ocupan de tirar al bombo la prueba del 79, digamos, pero lamentablemente yo me puse a buscar nada más que la prueba esta del 79, encuentro los manuscritos que según Gabriel y las pericias son manuscritos, y además encuentro otra memoria del Jorge Newbery correspondiente al 30 de junio de 1982, como si todo esto no fuera poco, en el que dice, lo tiene ahora Gaby, en el que dice que firmó otro contrato con la Fuerza Aérea para corregir la breve historia de la aeronáutica argentina. Y habla de 4 ejemplares que ya se entregaron. Exacto, según las correcciones que le han hecho llegar los miembros del instituto. Para mala suerte de quienes trataron de alguna manera desviar esta prueba, en este caso tenemos una estampilla y un matasellos fechado 5 de octubre de 1982. Así que toda esta historia, lo lamento mucho, y como diría Bertrand Russell, acá hay mucha evidencia. ¿Vos lo conociste, Horacio? Sí, yo no lo traté. Yo entraba y salía del escritorio de... Pero él estaba ahí. Sí, por supuesto. Más bien, sobre todo en el año que él hace el libro de... Escriben juntos el libro El Poder Aéreo de los Argentinos. Y bueno, 78, 79. ¿Y cómo hablaba tu viejo de él? Muy bien, lo quería mucho. Lo tenía mucho cariño, lo quería mucho. Se daba... ¿Y el haber estado en Montoneros no estorbó la relación? A ver, creo que esto le va a un poco... Era en paralelo, ¿no? Era en paralelo. Entenderlo a mi padre es bastante, digamos, si no lo querés como lo queremos nosotros, como hijos, y era un abuelo amoroso y un marido fiel a morir, y además un amigo de sus amigos que consideraba obras de misericordia proteger al perseguido, ir a visitar... A ver, lo digo claramente, lo visitaba a Timerman en la cárcel, y lo visitaba a Camps, y lo visitaba a Sanján, los visitaba a todos. Pero iba a la cárcel. Es valiente de tu parte y muy sincero que estés contando eso. Pero quiero contar algo que da mucho validez no, a tu no es mi caso, testimonio. pero para el cristiano, el visitar a los presos es una obra de misericordia. Y después, claramente, si a mí me preguntan por qué hay muchísimas hipótesis de por qué lo protegió, de las peores. Yo me voy a la mejor de todas, que es, yo creo que mi padre, igual que estos dos chicos que salvó, sabía perfectamente que si Berbisky no era protegido, no iba a tener un juicio justo. ¿Entendés? O sea, lo que iba a suceder con Berbisky es que lo iban a matar. De eso no hay ninguna duda. ¿La relación de tu viejo con Berbisky personal fue en paralelo al tiempo en que Timerman estaba en la cárcel y tu viejo lo iba a ver a Timerman? No me acuerdo el año de detención de Timerman, pero más o menos. No sé, búsquelo alguien en Google atrás, y yo creo que sí, más o menos. No, es un dato... Timerman y papá fueron socios unos cuantos años, ¿no? Sí.
No, ya vamos a llegar. El asunto es así. En un momento